Los Stone Roses son considerados una de las bandas más influyentes del rock británico de los 90. La mayoría cree que The Stone Roses fue una banda que simplemente apareció y conquistó Inglaterra de la noche a la mañana, pero la verdad es mucho más caótica. Pasaron 10 años cayéndose a pedazos y volviéndose a armar. Su cantante principal apenas sabía cantar y tomó solo 3 semanas de clases. Su bajista literalmente solo sabía tocar una canción cuando entró a la banda y rechazaron su primer álbum completo estando en bancarrota. Esta es la historia de cómo los Stone Roses se formaron contra todo pronóstico, desde las influencias punk hasta el lanzamiento del álbum que cambió la música británica para siempre. Todo inició en 1968, en Timperley, un suburbio tranquilo a las afueras de Manchester. Ian Brown tenía 5 años cuando su familia se mudó desde Warrington hasta esta nueva calle. A pocas casas de distancia vivía John Squire, un niño tímido que se escondía detrás de su flequillo. Existe una historia legendaria sobre su primer encuentro en un arenero de un campo cercano. Ian recuerda a John observándolo desde lejos. John insiste que Ian no tenía ropa, aunque este lo niega. Lo cierto es que en ese momento ninguno imaginó que décadas después esa anécdota se convertiría en parte de la mitología del rock británico de los 90. Durante años apenas se conocieron. Ian era el extrovertido de la clase, el que se subía a las mesas para imitar a los profesores. John era el solitario, el artista que se escapaba de los deportes para dibujar. Vivían a 4 casas de distancia, pero pertenecían a mundos diferentes. Todo cambió en 1977. Ian Brown tenía 14 años cuando escuchó Anarchy in the UK de Sex Pistols. Su amigo había conseguido el single en una tienda por solo 29 peniques. Estaba en oferta tras el escándalo de la entrevista que le hicieron a los Pistols en el programa de televisión de Bill Grundy. Esa canción lo cambió todo. Años después, Ian seguía diciendo que si pudiera escribir algo tan bueno como Anarchy in the UK, sería feliz. Los Pistols no solo le dieron música, le dieron un mapa de cómo ser. Johnny Rotten se convirtió en su modelo a seguir. La arrogancia, la inteligencia cortante, ese rechazo total a las reglas establecidas. Pero Ian necesitaba compartir esta nueva obsesión con alguien. Y ese alguien resultó ser el chico callado que era su vecino. Un día, Ian tocó la puerta de John con 3 discos bajo el brazo: el primer álbum de The Clash, el single de Adverts, One Chord Wonders y God Save the Queen de Sex Pistols. Johnny hasta ese momento solo escuchaba compilaciones de Beatles y Beach Boys. Puso los discos y algo hizo clic. Una semana después, John había comprado el álbum de The Clash y God Save the Queen. Se volvió fanático obsesivo, pintó un mural de The Clash en la pared de su cuarto, usaba los zapatos Creepers que la banda había popularizado y se peinaba como Mick Jones, el guitarrista de The Clash. A los 15 años, John consiguió su primera guitarra. La primera canción que aprendió a tocar fue Three Blind Mice, pero practicaba sin parar. Mientras Ian se metía en artes marciales y seguía a Muhammad Ali con devoción religiosa, John pasaba horas perfeccionando acordes en su habitación. Para 1979, Ian y John ya eran inseparables. Caminaban juntos por las calles, intercambiaban discos y hablaban de música hasta el amanecer. Pero el círculo pronto se expandiría. Pete Garner era un año menor y fue a una escuela completamente diferente. Un día se topó con Ian y John en un pequeño puente que era el punto de reunión para los adolescentes en la zona. Pete también estaba obsesionado con el punk. Había una jerarquía no escrita entre adolescentes. Simplemente no hablas con chicos de años inferiores o de otras escuelas. Pero el punk rompió esas barreras. Pete se acercó y empezó a hablar, y aunque al principio hubo burlas, pronto se volvió parte del grupo. Las diferencias musicales eran sutiles, pero importantes. John adoraba a The Clash. Ian prefería a Sex Pistols y The Jam. Pete también amaba a The Clash, pero tenía debilidad por The Jam. John, curiosamente, nunca aceptó a The Jam, pero todos compartían algo: la convicción de que deberían hacer algo con esta energía que el punk les había inyectado. A principios de 1980, las piezas comenzaron a moverse. John ya tocaba bastante bien la guitarra. Ian había aprendido algunos acordes básicos en el bajo, el instrumento punk por excelencia. Y Simon Wollstonecraft, un amigo del colegio South Trafford que tenía una batería en casa de sus padres. Vivía a unas cuadras de Ian y de John, en el sur de Manchester. Ya tenía experiencia real tocando en bandas, algo que lo ponía por encima del resto en términos musicales. Antes de que The Patrol siquiera existiera, Simon ya había tocado con Johnny Marr en una banda pre-Smith junto con Andy Rourke en el bajo.
habían grabado un demo llamado Crack Therapy en los estudios Decibel en Ancos. Ensayaban 3 noches por semana, trabajando en un sonido funk oscuro, muy influenciado por A Certain Radio y Grandmaster Flash. Marr eventualmente le pidió que se uniera a su nueva banda, The Smiths, para tocar en su primer concierto en el Manchester Ritz, el 4 de octubre de 1982. Pero Simon todavía estaba comprometido con el proyecto funk que tenía con Rourke, así que declinó la oferta. Fue una de esas decisiones que cambiarían el curso de la historia del rock británico. Simon había rechazado a The Smiths. Años después, cuando esta banda se convirtió en una de las más importantes de los 80, muchos se preguntaban qué hubiera pasado si Simon hubiera aceptado. Pero en 1980, cuando Ian y John necesitaban un baterista para The Patrol, él era la opción natural. Tenía el equipo, tenía la habilidad y compartía el mismo amor obsesivo por The Clash. Había estudiado cada golpe de Topper Headon, el baterista de The Clash, absorbiendo sin saberlo toda una educación en ritmos de soul y funk. Esa educación musical marcaría el estilo de Simon y eventualmente influenciaría a todos los bateristas que tocarían con Ian y John en el futuro. Los tres empezaron a ensayar. Principalmente tocaba riffs robados de The Clash. Necesitaban un cantante, alguien con locura suficiente para pararse al frente. La respuesta llegó de forma violenta. Un día en la cafetería del colegio, en noviembre de 1979, Andy Cousins, el chico de cabello corto con reputación problemática, estaba golpeando salvajemente a otro estudiante. Ian Brown y Simon lo veían impresionados. Cuando Andy terminó, fue a sentarse con su bandeja de comida. Ian y Simon se acercaron. Le preguntaron si sabía cantar. Andy nunca había cantado en su vida, pero dijo que sí. The Patrol acababa de encontrar a su vocalista. El 28 de marzo de 1980, The Patrol tocó su primer concierto. El boleto costaba 30 peniques. Tocaron canciones con títulos como 25 Rifles, Too Many Tons, nombrada en honor a la gira 16 Tons de The Clash. Todo sonaba a The Clash. Los riffs eran copiados, la actitud era prestada, pero había energía real ahí. Ian ya mostraba señales de su futura presencia escénica. Miraba fijamente a la audiencia, atacaba su bajo con frenesí maníaco. Andy gritaba las letras. John, serio y concentrado, se movía como Mick Jones. Simon mantenía el ritmo con golpes inspirados en Topper Headon. Tocaron varios conciertos más ese año, en clubes juveniles alrededor de Manchester. En agosto grabaron su primer demo, en un estudio de Rusholm. 3 canciones: Too Many Tons, Goal of Assassin y 25 Rifles. El demo mostró que, sorprendentemente, eran buenos. No eran solo 4 adolescentes haciendo ruido. John ya destacaba en la guitarra. Simon mantenía bien el ritmo en batería. Las voces de Andy eran ásperas, pero funcionaban para el estilo punk que buscaban. Pero algo empezó a cambiar. Para 1981, Ian estaba perdiendo el interés en estar en una banda. Algo más poderoso estaba capturando su atención: el movimiento mod y la cultura de las scooters. El mod no era solo música, era una forma de vida completa que había nacido en Londres a principios de los 60. Los mods originales eran obsesivos con la ropa italiana hecha a la medida, el soul estadounidense y las scooters Vespa y Lambretta, decoradas con espejos y luces. Para 1981, el mod estaba teniendo un resurgimiento masivo en Inglaterra. La película Cuadrofenia de 1979 había revivido toda esa cultura, mostrando las batallas entre mods y rockers en las playas de Brighton en los 60. Bandas como The Jam, Secret Affair y The Chords estaban llevando esa estética de vuelta a las listas de éxitos. Ian se sumergió completamente en este mundo, pero lo que realmente lo atrapó fueron las scooters. Los fines de semana, cientos de jóvenes de Manchester y Liverpool se reunían para hacer viajes masivos a diferentes ciudades. Salían en convoy, 20, 30, 50 scooters con sus espejos brillando al sol y banderas ondeando en las antenas. Ian también se metió en el Northern Soul, la escena de baile underground que adoraba oscuras canciones de soul gringas de los 60. Iban a lugares donde la gente bailaba desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana, alimentados por anfetaminas y pura pasión por la música. Esta no era solo una etapa. Ian estaba encontrando su identidad más allá del punk. Estaba absorbiendo referencias culturales que años después alimentarían la estética de The Stone Roses, la elegancia casual, la obsesión con los 60, esa mezcla particular de dureza callejera y sofisticación musical. Mientras Ian exploraba este nuevo mundo, The Patrol se desintegraba lentamente. Los ensayos se espaciaban. Las llamadas no se devolvían. Un día vendió su bajo y compró un scooter por 100 libras. The Patrol tocó su último concierto el 14 de noviembre de 1980 en el colegio South Trafford, pero no fue un final anunciado. Simplemente dejaron de ensayar. Las llamadas se espaciaron. Ian estaba en la carretera con su scooter. John seguía en casa perfeccionando su guitarra. Pete y Andy se dedicaron a otras cosas. Lo interesante es que en uno de esos últimos conciertos en Lim,
pasó algo crucial. Al final del set, mientras tocaban Blockbuster de Sweet como cover, Ian le pasó el bajo a Pete Garner y agarró el micrófono. Fue la primera vez que Ian Brown cantó como frontman. Y fue la primera vez que Pete Garner tocó el bajo en el escenario. Sin saberlo, acababan de ensayar la formación que años después se convertiría en el núcleo de The Stone Roses. Pasaron 2 años. Ian y John ocasionalmente se veían, pero no hablaban de música. En 1984, Andy Cousins decidió que era el momento de intentarlo de nuevo. Fue al departamento de Ian en uno de los barrios más duros de Manchester. Le dijo que armaran otra banda. Ian dudaba. Había dejado el rock atrás, pero Andy insistió. Decidieron intentarlo. Esta vez Pete Garner estaría en el bajo desde el inicio, aunque literalmente no sabía tocar ni una sola nota más allá de Blockbuster. John regresó a la guitarra, Andy también en guitarra, y Simon en batería. Llamaron a la banda The Waterfront, inspirados por la película de Marlon Brando. Gary Bouncefield, al que todos llamaban Manny, nació el 16 de noviembre de 1962 en Moston, al norte de Manchester. Era un mundo completamente diferente al de los suburbios del sur, donde crecieron Ian y John. El norte de Manchester era más crudo, más clase obrera y menos estudiantes y más fábricas. Manny creció respirando el fútbol. Después de terminar la escuela, pasó la mayor parte de su tiempo aprendiendo la guitarra, encerrado en su cuarto, evitando conseguir un trabajo real. Durante los 80, Manny se metió en la escena de los Scullies o Perry Boys de Manchester. Era la cultura de los tenis caros, las camisetas Fred Perry y seguían al Manchester United por toda Europa, metiéndose en problemas. Fue precisamente en la escena de los scooters y los viajes al fútbol donde Manny conoció a Ian Brown y a John Squire. Los círculos se cruzaban, scooters, fútbol y música. Cuando Andy Cousins estaba armando The Waterfront en 1982, necesitaban un bajista y Manny era la elección obvia. Llegaba con su vibra relajada y su habilidad rudimentaria, pero suficiente en el bajo. Manny eventualmente se apartó para hacer sus propios proyectos, pero nunca se alejó del todo. Seguía siendo parte de la escena, parte del grupo de amigos, parte de esa red de Manchester que tarde o temprano volvería a juntarlo con Ian, John y Rennie, cuando realmente lo necesitaran. Ensayaron en un sótano de los padres de Andy. En esas sesiones escribieron Normandy, inspirada en un viaje que Pete y Gary y Manny habían hecho a Francia. También compusieron When the Wind Blows. Grabaron un demo de 2 canciones a finales de 1982. Sonaba sorprendentemente bien. Tenía la energía jungle pop que estaba empezando a surgir en bandas como Orange Juice y Aztec Camera. Ya no era el punk crudo, era algo más melódico. Pero The Waterfront tampoco duraría mucho. Durante 1983 y principios de 1984, The Waterfront tocó esporádicamente, pero la tensión interna crecía. Andy sentía que Ian y John se estaban alejando de él creativamente. En febrero de 1984, Ian y John decidieron algo radical. Ellos serían los únicos compositores. Y entonces tomaron la decisión final. Ian sería el cantante principal. Andy pasaría a la segunda guitarra. Ian, quien apenas había cantado antes, se inscribió en clases de canto con una maestra cerca de Victoria Station, la señora Rhodes. Ella lo hacía cantar After the Gold Rush y Strawberry Fields por la ventana abierta, mientras la gente pasaba abajo en la calle. Ian asistió 3 semanas. Fue suficiente. En marzo de 1984, con Ian como vocalista, necesitaban un nombre nuevo, uno que no sonara ridículo, uno que capturara quiénes eran. John Squire sugirió The Stone Roses, la dualidad perfecta, piedra y rosas, duro y suave, punk y pop, violencia y belleza. Era perfecto. Ensayaron sin parar durante meses. Escribieron Nowhere Fast, All Stitched Shop y I Can't Take It Anymore. Las canciones estaban mejorando rápidamente, pero necesitaban un baterista permanente. Simon Wollstonecraft había estado entrando y saliendo y finalmente decidió irse para concentrarse en otros proyectos. Pusieron un anuncio en A1 Music, una tienda de Manchester. Buscaban un baterista que estuviera en la onda punk, tipo Generation X, The Clash y Empire. Días después, un chico llamó por teléfono. En el mensaje se presentó como René, aunque luego Andy Cousins jura que lo recuerda como Rennie. Su nombre real era Alan Wren, pero todos lo conocían como Rennie. Ian y Andy fueron a recogerlo a su casa en Gorton, un barrio al este de Manchester. Cuando Rennie abrió la puerta, Andy recuerda que llevaba unas botas enormes, peludas y jeans demasiado apretados. Su sentido de la moda era terrible.
Cuando Rennie realmente se sentó detrás de la batería y empezaron a tocar Nowhere Fast, algo maníaco sucedió. Rennie tocaba como Kid Moon de The Who, pero con más control. Hacía dobles golpes que sonaban sin esfuerzo. Tenía un sentido del ritmo casi sobrenatural. Aprendió la estructura compleja de Nowhere Fast en 5 minutos. Al final de la canción, todos en la banda se miraron. No hubo discusión. Rennie estaba dentro. Más tarde, Rennie confesaría que lo que realmente lo convenció de unirse no fue la música, que en ese momento era bastante tosca, sino la pura confianza que irradiaban. Creían totalmente en sí mismos. Y ahora, con Rennie detrás de la batería, The Stone Roses finalmente tenían una formación que los llevaría a la grandeza. Pero antes de que pudieran conquistar el mundo, tendrían que sobrevivir a su primer concierto en Londres, enfrentarse al rechazo de todas las discográficas importantes y encontrar a un manager tan loco como ellos. El 23 de octubre de 1984, apenas 5 meses después de que Rennie se uniera, los Stone Roses tocaron su primer concierto oficial en el Moonlight Club, en Hampstead, Londres. No fue un concierto cualquiera, era un evento benéfico ante sustancias organizado por Pete Townshend de The Who. Ian Brown había enviado una carta explicando que vivía en Hulme, rodeado de adictos y que quería destruirlos a todos. De alguna forma, eso les consiguió el show. Ensayaron como locos durante semanas. No solo la música, también los movimientos escénicos, la ropa, todo estaba calculado. Ian practicaba sus movimientos de karate frente al espejo. La noche del concierto, el club estaba medio vacío. La mayoría de la audiencia eran amigos que habían viajado desde Manchester. Pero no importó. Pete Townshend estaba ahí. Después del set, se acercó a Rennie y le dijo que era el mejor baterista que había visto desde Kid Moon. Le pidió que tocara con él durante Substitute y Won't Get Full Again. Rennie, medio borracho en el suelo tras el concierto por el esfuerzo físico, apenas podía procesar lo que estaba pasando. El resto de la banda se quedó en la parte de atrás disfrutando de semejante postal. Después de ese debut triunfal, uno esperaría que las cosas despegaran rápidamente, pero no fue así. Los Stone Roses pasaron los siguientes 3 años tocando en clubs pequeños, siendo rechazados por discográficas y lidiando con una rotación de managers incompetentes. Su primer manager fue Howard Jones, quien había trabajado en el Club Hacienda, el legendario club de Manchester. Les consiguió tiempo de estudio gratis con Martin Hannett, el productor de Joy Division, pero las sesiones fueron desastrosas. Hannett, brillante pero adicto a las sustancias del alcohol, a veces se quedaba dormido debajo de la consola. Grabaron un álbum completo en 1985, pero la banda lo odió. Sonaba demasiado frío, demasiado apagado. Decidieron no lanzarlo. Fue una decisión valiente y aterradora. Estaban sin dinero y acababan de rechazar su única oportunidad de tener un disco en las tiendas, pero sabían que podían hacerlo mejor. En 1986, desesperados por encontrar dirección, vieron un anuncio en el periódico. Alguien estaba buscando demos de bandas nuevas. La dirección era del International, un club de Manchester. Los 4 integrantes entraron en tropel a la diminuta oficina de Gareth Evans. Gareth era un personaje. Vendía ropa interior novedosa para ganarse la vida. Durante la reunión, literalmente se bajó los pantalones para mostrarle los calzoncillos que estaba vendiendo, tratando de convencerlos de comprar un par. En lugar de ofenderse, la banda supo inmediatamente que habían encontrado a su hombre. Gareth Evans se convirtió en su manager y les cambió la vida. Les consiguió espacio de ensayo gratis en el escenario del International. Les dio entradas gratis para sus conciertos. Y lo más importante, creyó en ellos con una intensidad maníaca. Gareth llamaba a los periodistas a medianoche. Enviaba demos a las disqueras todas las semanas. Una vez le prometió vacaciones gratis a un editor si publicaba un artículo sobre la banda. Era implacable y exactamente lo que los Stone Roses necesitaban. Pero no todo era armonía. La tensión entre Ian y John por un lado y Andy Cousins por el otro finalmente estalló en 1987. Después de un tortuoso concierto en Dublín, Andy tomó un vuelo de regreso a Manchester por su cuenta. En lugar de viajar con el resto de la banda en la van, tenía que ver a su novia y trabajar al día siguiente. Era un motivo razonable, pero para Gareth Evans fue la excusa perfecta. Había estado empujando a la banda para deshacerse de Andy durante meses. Sentía que la dinámica era Ian y John contra el resto, y Andy ya no encajaba. Días después, Andy fue despedido de la banda que había ayudado a formar. Años más tarde, Andy Cousins formaría The Hyde, una banda que casi lo logra, pero nunca alcanzó las alturas de los Stone Roses. Con Andy fuera de Stone Roses, necesitaban un bajista. Pete Garner seguía ahí, pero también sentía que algo se había roto. Finalmente anunció que se iría después de que encontraran un reemplazo. Gary Mounfield tenía esa energía ruda y descarada y divertida que la banda necesitaba. Manny ya conocía a la banda. Había ensayado con ellos brevemente años atrás durante las sesiones de The Waterfront. Cuando Pete Garner finalmente se fue,
Manny fue la elección obvia. Su primer concierto fue en el International One, el 13 de noviembre de 1987. Encajó instantáneamente, no solo musicalmente, sino en personalidad. Manny era el payaso, el que mantenía las cosas ligeras cuando la tensión se ponía pesada. Era el puente perfecto entre el serio John Squire y el intenso Ian Brown. La formación legendaria estaba completa. Ian Brown en la voz, John Squire en guitarra, Manny en el bajo y Rennie en batería. Ahora solo necesitaban el disco perfecto. Para 1988, The Stone Roses finalmente firmaron un contrato discográfico con Silvertone Records, un sello nuevo creado específicamente para ellos dentro de la enorme compañía Zomba. Su primer sencillo con Silvertone fue Elephant Stone, lanzado en octubre de 1988. Fue producido por Peter Hook de New Order. La canción era brillante, guitarras con cambios de ritmo, melodías pegajosas. Era diferente a todo lo que estaban haciendo en ese momento en Inglaterra. Pero solo llegó al número 27 en las listas independientes. Casi nadie fuera de Manchester prestó atención. No importó, sabían que tenían algo especial en camino. Pasaron meses en Battery Studios en Londres, grabando con el productor John Leckie. Las sesiones fueron mágicas. Leckie capturó algo intangible, la confianza, la arrogancia, la extraña química que existía entre estos cuatro tipos de Manchester. Cuando terminaron, sabían que tenían un álbum clásico en sus manos. El 2 de mayo de 1989, los Stone Roses lanzaron su álbum debut homónimo. Las reseñas fueron mixtas. Algunos críticos no entendieron qué estaban escuchando, que era esta mezcla extraña de psicodelia de los 60 con actitud punk. Pero en las calles la reacción fue diferente. Los fans lo amaron inmediatamente. Canciones como I Wanna Be Adored, She Bangs the Drums, Waterfall y Made of Stone se convirtieron en himnos. El álbum no entró al top 10 de inmediato. Se quedó rondando el fondo de las listas durante meses. Pero nunca se fue. Seguía vendiendo semana tras semana. Para el verano de 1989, algo había cambiado en Inglaterra. De repente, las bandas de guitarras eran chidas de nuevo. Los clubs tocaban indie rock junto con música house. Los jóvenes vestían con pantalones acampanados y camisas holgadas, inspiradas por la estética de The Stone Roses. Habían iniciado una revolución sin siquiera intentarlo. Cuando The Stone Roses lanzó su álbum debut en mayo del 89, algo extraño sucedió. Se convirtieron en superestrellas en Manchester, pero seguían siendo prácticamente desconocidos en el resto de Inglaterra. Manchester en ese momento estaba viviendo su propia revolución cultural. El Club Hacienda, propiedad de New Order, y Factory Records se habían convertido en el epicentro del movimiento Acid House. Era una escena completamente diferente al rock de guitarra, pero los Stone Roses encontraron la forma de conectar ambos mundos. Ian Brown empezó a ir a los raves y a experimentar con éxtasis, a entender que esta nueva generación quería música con la misma intensidad comunal que las fiestas de Acid House. Querían bandas que tocaran para multitudes enormes, que crearan experiencias colectivas, no solo conciertos pequeños en clubes oscuros. El 27 de mayo de 1990, los Stone Roses organizaron lo que se convertiría en su concierto más legendario, Spike Island, en Widnes, entre Liverpool y Manchester. Vendieron 30,000 boletos. 30,000 personas viajaron a un terreno industrial rodeado de fábricas y torres de enfriamiento para ver a una banda que apenas tenía un álbum. El sonido fue terrible, la logística fue un desastre, pero nada de eso importó. Spike Island se convirtió en el Woodstock de la generación baggy. Los fans viajaron desde toda Inglaterra vestidos con pantalones acampanados, camisetas holgadas y gorros de pescador inspirados en Rennie. Fue el momento cumbre del movimiento que The Stone Roses había iniciado. Pero Spike Island también fue el inicio del fin. La presión era insoportable ahora. Ya no eran una banda underground con seguidores devotos, eran una banda masiva con expectativas imposibles. Después de Spike Island salieron de gira por Europa. Tocaron en Suecia, Alemania y Francia. Las multitudes eran enormes y apasionadas. Luego volaron a Japón, donde descubrieron que eran tratados como dioses del rock. Los japoneses adoraban todo sobre ellos: la música, la actitud, la estética. Japón se convertiría en uno de sus refugios favoritos en los años siguientes. Pero mientras conquistaban el mundo, las grietas internas comenzaron a aparecer. Y luego estaba el problema de Gareth Evans, su manager. En enero de 1991, los Stone Roses tomaron una decisión que los perseguiría durante años. Demandaron a Silvertone Records para librarse de su contrato. Su argumento era simple: el contrato que habían firmado en 1988 era injusto. Les pagaban 70 libras por semana, mientras el álbum vendía cientos de miles de copias. Silvertone se quedaba con la mayoría de las ganancias. Era explotación pura. Silvertone respondió con una contrademanda y una orden judicial. Los Stone Roses no podían grabar música nueva para nadie.
hasta que el caso se resolviera en la corte. El caso llegó a los tribunales en marzo de 1991. Los abogados de ambos lados pelearon cada detalle del contrato original. Se revelaron secretos incómodos. Gareth Evans tomaba un tercio de todo lo que la banda ganaba, mucho más de lo que un manager típicamente recibe. Tenía a la banda firmada en un contrato de 10 años, algo casi inaudito en la industria. En mayo, el juez falló a favor de los Stone Roses. El contrato fue anulado. Eran libres, pero la victoria tuvo un costo enorme. Habían perdido más de un año sin poder grabar música nueva. El momentum que habían construido con Spike Island se había evaporado. Otras bandas estaban ocupando su espacio. Los Happy Mondays lanzaron Pills and Thrills. Primal Scream lanzó en Screamadelica. Blur y Suede estaban emergiendo con un sonido nuevo. Y luego estaba el problema de Gareth Evans. Durante el caso judicial contra Silvertone, se reveló que Evans había estado manejando sus finanzas de manera turbia. La banda comenzó a dudar de él. En octubre de 1991, mientras todavía estaban lidiando con las secuelas legales de Silvertone, Gareth Evans los demandó. Reclamaba que todavía era su manager legal y que le debían millones de libras en comisiones futuras. Los Stone Roses estaban atrapados en otro infierno legal. No podían grabar, no podían tocar en vivo, no podían hacer nada, excepto esperar a que los abogados resolvieran todo. La frustración era insoportable. Había sido la banda más importante de Inglaterra apenas 2 años atrás. Ahora estaban paralizados, viendo cómo el mundo de la música seguía adelante sin ellos. Finalmente, en marzo de 1995, después de años de peleas legales, llegaron a un acuerdo con Gareth Evans. Le pagaron millones para que los dejara ir. El precio de la libertad fue devastador financieramente, pero al menos estaban libres. Mientras peleaban batallas legales, los Stone Roses firmaron con Geffen Records en septiembre de 1991. Fue uno de los contratos más grandes de la historia del rock británico. 1 millón de libras nada más de adelanto solo por firmar. Otro millón cuando entregaran el álbum. Y regalías del 29%, casi el doble de lo normal. Geffen esperaba que los Stone Roses fueran el próximo Nirvana o su próximo R.E.M., una banda británica que finalmente conquistaría Estados Unidos. Pero grabar el segundo álbum se convirtió en una pesadilla. Primero fueron a Gales, al estudio móvil de los Rolling Stones. Las sesiones fueron caóticas. John Leckie, el productor que había capturado la magia del primer álbum, estaba cada vez más frustrado. Después de 6 semanas, solo habían completado una canción, 10 Story Love Song. Leckie les dijo la verdad, no tenían suficientes canciones para un álbum. Despidieron a Leckie y decidieron producir el álbum ellos mismos. Se mudaron a Rockfield Studios en Gales, en junio de 1993. Rockfield era legendario. Queen había grabado Bohemian Rhapsody ahí, y Oasis grabaría el Definitely Maybe más tarde. Pero para los Stone Roses, Rockfield se convirtió en una prisión. Las sesiones se extendieron durante meses. Grababan toda la noche y dormían todo el día. Johnny Squire se obsesionó con apilar guitarras, grabando 20 pistas de guitarra para una sola canción. Estaba escuchando Led Zeppelin constantemente, tratando de capturar ese sonido épico del rock de los 70. Ian Brown odiaba la dirección musical. Sentía que estaban traicionando lo que los había hecho especiales. Quería grooves, quería mantener la conexión con la música dance que había inspirado Fool's Gold. Pero John dominaba las sesiones. Eran sus canciones, sus arreglos, su visión. La relación entre Ian y John, que había sido la columna vertebral de la banda durante más de una década, comenzó a desmoronarse. Rennie también estaba frustrado. Era un músico increíblemente talentoso, pero John estaba usando máquinas de ritmos en algunas canciones. Rennie se sentía reemplazado e inútil. Comenzó a faltar a las sesiones. Mientras los Stone Roses se pudrían en Rockfield, el mundo de la música cambió completamente. Nirvana lanzó el In Utero, Oasis lanzó Definitely Maybe y se convirtieron en la banda más grande de Inglaterra de la noche a la mañana. Blur y Pulp dominaban las listas. El Britpop había explotado. Los Stone Roses, que habían iniciado todo este movimiento, ahora eran irrelevantes. Geffen empezó a impacientarse. Habían invertido millones y no tenían nada que mostrar. Enviaron representantes a Gales para verificar el progreso. La banda lo rechazó. Finalmente, a principios de 1994, después de casi 3 años, el álbum estaba listo. Le llamaron Second Coming. El 5 de diciembre de 1994, 5 años y medio después de su debut, los Stone Roses lanzaron Second Coming. La estrategia de lanzamiento fue extraña desde el inicio. Decidieron lanzar el primer sencillo, Love Spreads, justo antes de Navidad, el peor momento posible para una banda seria. Navidad era cuando las compilaciones navideñas dominaban las listas. Love Spreads era una bestia de canción, blues pesado, guitarras sucias, la voz de Ian sonando cansada y amenazante. Era completamente diferente
diferente a cualquier cosa del primer álbum. Entró en las listas en el número 2, pero el sencillo también confundió a mucha gente. Cuando el álbum salió una semana después, las reseñas fueron brutales. La prensa no lo recibió bien y fueron duros con ellos. Incluso los defensores admitían que era un álbum difícil, pesado, que requería trabajo. El problema era simple, la gente esperaba una versión 2 del primer disco. Querían más I Wanna Be Adored, más She Bangs the Drums. En cambio, obtuvieron canciones de 10 minutos con solos de guitarras interminables y letras obscuras sobre desamor y traición. Second Coming entró en las listas en el número 4. Vendió bien inicialmente, movido por pura curiosidad y lealtad de los fans, pero cayó rápidamente. En las calles, la reacción estaba dividida. Los fans hardcore defendían el álbum ferozmente. Argumentaban que era valiente, que mostraba crecimiento, que era injusto esperar que sonaran igual después de 5 años. Otros se sentían traicionados. ¿Habían esperado media década para esto? La salida de Rennie fue silenciosa pero devastadora. Durante las interminables sesiones de grabación de Second Coming, Rennie había estado escribiendo sus propias canciones en casa. Era mucho más que un baterista, pero nadie en la banda parecía reconocerlo. Para alguien que Pete Townshend había llamado el mejor baterista desde Kid Moon, ser reemplazado por una caja de ritmos era una humillación intolerable. Durante la gira de promoción del álbum en febrero de 1995, Rennie simplemente dejó de aparecer en los ensayos. La banda organizó sesiones fotográficas sin él, usando a un roadie con una máscara para fingir que era Rennie en el video de Ten Story Love Song. Esperaban que regresara, pero esta vez era diferente. El 5 de abril de 1995, durante el programa de radio de Joe Willie, se anunció oficialmente que Rennie había dejado la banda. Días después, rompió su silencio. Ya terminé, me voy. Ya no tocaré la batería. Para Rennie, el rock and roll había perdido su magia. La negatividad y el cinismo que ahora definían a los Stone Roses lo estaba consumiendo. Tenía una familia que lo necesitaba, una vida real esperándolo fuera de la banda. La salida de Rennie fue el verdadero final de The Stone Roses. Sin él, eran solo una sombra de lo que habían sido. Lo reemplazaron con Robbie Maddix, un buen baterista, pero que no tenía ni una fracción del carisma de Rennie. La banda salió de gira en 1995 para promocionar el álbum. Los conciertos fueron extraños. Tocaron bien, mucho mejor de lo que la gente esperaba después de tantos años sin tocar en vivo. Pero algo faltaba. La magia había desaparecido. En junio, justo antes de su show en Glastonbury, el festival más importante de Inglaterra, John Squire se cayó de su bicicleta de montaña en San Francisco y se rompió la clavícula. Tuvieron que cancelar Glastonbury. Ese show de Glastonbury hubiera sido su redención, su oportunidad de demostrarle a Inglaterra que todavía eran relevantes. En cambio, Paul tomó su lugar y tuvo uno de los mejores sets de la historia del festival. Jarvis Cocker se convirtió en el portavoz de una generación. Los Stone Roses habían perdido otra oportunidad crucial. La grieta entre Ian Brown y John Squire se había convertido en un abismo. Apenas se hablaban. En las giras viajaban en autobuses separados. En abril de 1996, John Squire recibió una carta de los abogados representando a Ian, Manny y Rennie. La carta decía: se están haciendo ruidos positivos sobre que la banda entra al estudio. John no podía creerlo. ¿Ahora se comunicaban a través de abogados? El 25 de marzo de 1996, John llamó a cada miembro individualmente. Les dijo que se iba. Cuando Ian le preguntó qué era lo que ya no podía hacer, John respondió: tocar la guitarra. Anunciaron que buscarían un nuevo guitarrista y que tocarían en el festival Reading en agosto. Para reemplazar a John Squire, trajeron a Aziz Ibrahim, un guitarrista competente que Pete Garner había conocido décadas atrás. También añadieron al tecladista Nigel Lippinson. El 30 de agosto de 1996, los Stone Roses tocaron en Reading. Fue un desastre absoluto. Ian Brown estaba completamente fuera de tono. Había estado bebiendo y fumando toda la noche anterior, emocionado por tocar. Su voz estaba destrozada. La multitud que había esperado años para ver a los Stone Roses comenzó a irse a mitad del set. Fue patético y doloroso para los fans. En octubre de 1996, 2 meses después de Reading, Ian Brown finalmente aceptó la verdad. Emitió un comunicado de prensa. Después de pasar los últimos 10 años en el negocio más sucio del universo, es un placer anunciar el final de los Stone Roses. Y con eso los Stone Roses dejaron de existir. La banda, que había cambiado la música británica, que había inspirado a Oasis y Blur,
y prácticamente a cada banda de rock de los 90, terminó no con gloria, sino con un gemido patético en un festival. Pero su legado ya estaba asegurado. El primer álbum seguiría vendiendo durante décadas. Nuevas generaciones lo descubrirían y se enamorarían de él. Muchas bandas citarían a los Stone Roses como su inspiración principal. En retrospectiva, es casi imposible imaginar los 90 sin los Stone Roses. No solo porque su música fue innovadora, sino porque demostraron que una banda británica podría tener éxito sin arrodillarse ante las expectativas de la industria. Pero nada de eso hubiera sido posible sin esos primeros años caóticos. Cada pieza tuvo que caer en su lugar en el momento exacto. Y cuando finalmente lo hizo, cambiaron la música británica para siempre. Ian Brown lanzaría álbumes solistas exitosos, demostrando que tenía una visión artística propia. Johnny Squire formaría The Seahorses, que tendrían un hit masivo con Love is the Law, antes de colapsar. Manny se unió a Primal Scream y se convirtió en uno de los bajistas más respetados del rock británico. Rennie desaparecería de la vista pública enfocándose en su familia. En el 2011, 15 años después de separarse, los 4 miembros originales se reunieron brevemente para una serie de conciertos masivos. Demostrarían que cuando tocaban juntos, la magia todavía existía. Por ahora, en octubre de 1996, los Stone Roses habían dejado de existir y una era del rock británico llegaba a su fin. Y aquí te dejo otro video que seguramente disfrutarás. Y si quieres más historias sobre las bandas que definieron generaciones, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.